La historia de hoy trata sobre la Segunda Guerra Mundial, hombres de tanques y lodo. Es una historia que trata sobre un tema ya visto. El Panzer Tiger es un trabajo reciente. Si quieren verlo de nuevo, pausen el video o véanlo después. Pero tiene que ver más con un hombre conocido en las crónicas históricas, como el as de los tanques. Sé que normalmente as se asocia con aviación, pero ¿qué relación tienen los ases con los tanques? En este caso, según las biografías, a veces exageradas como suele ocurrir con Otto Carius, realmente hablamos de un as. Según las fuentes, se mencionan entre 100 y 150 tanques enemigos destruidos. No es poca cosa para alguien que sirve pocos años en su ejército y se vuelve una leyenda. Y dejando atrás el uniforme de soldado, supo reinventarse de manera admirable, convirtiéndose en farmacéutico y volviendo a salvar vidas después de haber quitado otras. Otto Carius era conocido como el gran as de los tanques, pero también era farmacéutico. Suena raro, ¿cómo es posible? Un hombre que antes destruía tanques enemigos y mataba a adversarios, ¿mataba a otros seres humanos? ¿Y luego contribuye a salvarlos? Convirtiéndose precisamente en farmacéutico. Sé que parece una historia singular, sin embargo, esa farmacia llamada Tiger Apotheke, que en alemán significa farmacia Tiger, realmente existió. Cerró en 2011 y la tomaron otros farmacéuticos. Hasta hace 15 años, Otto Carius. Lo pueden imaginar detrás de ese mostrador con la bata blanca. Muy amable y afable, de estatura modesta y complexión poco imponente. Siempre listo para aconsejar y regalar una sonrisa a quien entraba a su farmacia con un libro. Tigre en el barro, en el fango. Era su autobiografía, su historia, que él había plasmado en páginas de papel para contar lo que había vivido. Una existencia realmente increíble. Nació el 27 de mayo de 1922 en el Palatinado, en Zweibrücken, una región fronteriza que en la posguerra aún llevaba las huellas de la ocupación y de esa humillación que había sufrido la Alemania imperial. Tras 1918, Otto Carius era hijo de una familia pequeña burguesa. Su padre, farmacéutico y respetado en la comunidad, era una figura que Carius intentaría recuperar años después, al volver a ejercer en 1930. La adolescencia de Otto fue difícil. De 1922 a 1933, Alemania vivía en el caos. Primero los intentos breves de repúblicas socialistas, los Freikorps recorriendo ciudades y campos, masacrando sindicalistas y comunistas, y luego el intento de golpe de estado en Múnich del partido nazi. Las varias elecciones, entre ellas la presidencial ganada por Hindenburg contra Ludendorff, los disturbios, las filas para el pan, la devaluación galopante del marco, crisis económica, inestabilidad, propaganda nacionalsocialista y comunista. La sociedad alemana de los años 20 está enferma. Sin embargo, en ese periodo muchos niños y jóvenes optan por no tomar partido. Solo se enfocan en la familia, en los estudios y claramente en la idea de su país, Alemania, forjada en el siglo XIX por el romanticismo, envenenada por... Sin embargo, en ese periodo muchos niños, muchos jóvenes, eligen no tomar partido. País. La sociedad alemana en los años 20 es una sociedad enferma y sin embargo muchos niños, muchos jóvenes eligen no tomar partido. Su país. La sociedad alemana en los años 20 es una sociedad enferma. El mito del soldado invencible se desvanece ante sus ojos. Sin embargo, niños y adolescentes eligen tomar partido, observan los estudios y claramente la idea de su país. La sociedad de los años 20
es una sociedad enferma. Y sin embargo, en ese periodo muchos eligen tomar partido, observan a la familia, los estudios, la idea de su país. La sociedad alemana en los años 20 es una sociedad enferma, ideológica de aniquilamiento. Hitler quiere espacio vital para las futuras generaciones alemanas. Un espacio vital que debe obtenerse en el este a costa de otros. Y sin embargo, en ese periodo muchos niños, muchos jóvenes, eligen observar a la familia, los estudios, la idea de su país, la sociedad alemana. En los años 20, sin embargo, muchos niños, muchos jóvenes no eligen la familia ni los estudios. Claramente, la sociedad alemana en los años 20 es una sociedad enferma. Se rompen, también ellos afectados por el frío, los equipos no siempre son adecuados. La guerra se convierte ante todo en una cuestión de resistencia física, también en una cuestión mental. No es fácil. Y sin embargo, en ese periodo, muchos niños eligen en los 20. Es una sociedad enferma. Siempre pensé que algún día entraría en uno de esos monstruos de metal, pero su complexión delgada es ideal para un tanquista. Y sin embargo, muchos de esos niños eligen tomar partido, miran a la familia, los estudios y claramente su idea. Benti es una sociedad enferma, pesada. El Sphäre-Panzerabteilung, unidad cuyo nombre es sinónimo de sometimiento. Y sin embargo, en ese periodo muchos eligen tomar partido. Solo miran a la familia, a los estudios, su idea de país. La sociedad alemana en esos años es una sociedad enferma. La tripulación se ve obligada a vivir, o mejor dicho, a sobrevivir dentro de unos pocos metros cuadrados, y a compartir prácticamente todo. El miedo, el cansancio, la responsabilidad, las náuseas, los nervios. El comandante en estos casos desempeña un papel crucial. Carius es simplemente un sargento. Todavía no le han dado un rango de oficial. Sin embargo, en ese periodo, muchos chicos eligen mirar estudios claramente. Idea Benti es una sociedad enferma, y aún así, muchos niños y chicos eligen la familia en lugar de los estudios. País. La sociedad alemana en los años 20 está enferma. Y sin embargo, en ese periodo muchos niños, muchos chicos eligen no tomar partido. Familia. Estudios, claramente la idea de un país alemán en los años 20, una sociedad enferma. No se puede ganar, lo vi en el campo, aunque, según él, destruyó un centenar, y según otros biógrafos, hasta 150 tanques, cazacarros y vehículos autopropulsados soviéticos. Él mismo entiende que no hay nada que hacer. La imparable masa soviética avanza por el este, y tras el desembarco aliado en Francia, la pinza se cierra. Los famosos dos frentes, que en realidad son tres por el avance aliado en Italia, son demasiado para Alemania. La herida está hecha. Su última acción bélica le duele a Carius, pero no físicamente. Es una herida ante todo psicológica. Observar la guerra como civil y no desde un tanque es algo distinto y traumático. Cuando Otto regresa al servicio, Carius ya es otro y el contexto es distinto. A principios de 1945,
Le asignan con el grado de teniente, el mando de una compañía de Jagdtiger, cazatanques del 512º Batallón Antitanque Pesado. Esta vez tiene que enfrentarse a los aliados. El 8 de marzo de 1945, la segunda compañía, liderada por Carius cerca de Seaborg, enfrenta a los estadounidenses para defender el Rin por primera vez con 8 hombres. Carius debe retirarse y dejar su vehículo detenido. ¿Por qué? El Jagdtiger es potente y bien protegido, pero muy lento, consume mucha gasolina y su mecánica es delicada y problemática. ¿Y si con el tanque vacío, Carius tiene que ordenar a sus hombres que abandonen el vehículo y busquen refugio detrás de las líneas? Carius es sorprendido por el final de la guerra en la bolsa de la Ruhr, al este del Rin. Los últimos Jagdtiger de su compañía son destruidos por las mismas tripulaciones. Se rompen las orugas, se hace gripar el motor, se quita el obturador y se destruye. Todos son métodos para resistir, para dejar los vehículos inutilizables. Fue idea de ellos. A los estadounidenses no les interesa capturar esos vehículos. Ya entendieron que son poderosos, pero inútiles. El 7 de mayo de 1945, Carius se rinde con sus hombres ante los estadounidenses y pasa 2 semanas cautivo. El 21 de mayo de 1945 es libre nuevamente, sin uniforme, sin una Alemania por la que luchar, sin más sangre que derramar, sin insultos que decir. En el carro de Carius, barro y humo por enfrentar y respirar. Su vida ha cambiado. Cualquiera en su lugar se habría vuelto loco, pero Carius logra mantener un control envidiable y toma una decisión nada obvia. A los 23 años, se inscribe en farmacia en la Universidad de Heidelberg, se gradúa y se vuelve farmacéutico. Sigue los pasos de su padre, vuelve a su ciudad natal y abre la Tiger Apotheke, que no era un nombre para celebrar la guerra. Claro, Carius lo decía a todos los que entraban a su local. Era solo una forma de recordar el pasado, sin negarlo, pero asimilándolo. Años atendiendo a personas enfermas, un poco para enmendar lo que había sido la guerra y un poco para entender qué había dejado la experiencia bélica dentro de él. Olvidar era imposible, pero sí comprender. Otro gesto de autoterapia. Había sido ese Tiger im Schlamm, tigre en el lodo. Sus memorias, una manera de rehacer lo vivido. El libro es distinto a otras biografías o memorias de guerra, con un tono sobrio e introspectivo. Nada de proclamas ideológicas, nada de nostalgia, más bien observaciones puntuales sobre lo que es la naturaleza humana y cómo se comporta en condiciones extremas. El frío de las noches árticas, veranos bajo calor intenso, ansiedad por el combate, sudor, ruidos, estruendo de la batalla, orugas en movimiento y el motor rugiendo. Carius incluye una moraleja al final de su libro. La guerra no nos hace mejores, más bien revela lo que somos por dentro, revela nuestras debilidades, el espíritu de solidaridad, los miedos, el egoísmo. No hay lugar para heroísmos, solo para el ser humano. Otto Carius cerró su farmacia en 2011. Después de unos meses, vendió la farmacia a otro farmacéutico que la tomó, pero ya no se llama Tiger Apotheke. Su época ha terminado. Carius muere en 2015 tras casi un siglo de vida. Desde el fin del imperio, las crisis de los años 20 y el ascenso del nazismo, la guerra, el complicado proceso de recuperación tras la Segunda Guerra Mundial y la división de las dos Alemanias. La comunicación es el mundo globalizado del siglo XXI. Su historia es importante por ser representativa, no excepcional. A través de él, se ve cómo la generación alemana de los años 10, 20 y 30 fue arrastrada a una guerra total, a menudo sin comprender del todo las causas y consecuencias. El valor de su libro, Tiger im Schlamm, y su testimonio no está tanto en los éxitos militares. Cada vez que alguien se acercaba a Otto Carius diciéndole que había destruido 150 tanques, él respondía: «Yo solo conté 100, pero no me siento orgulloso de eso. No me enorgullece». Carius, más bien, contó la guerra como una experiencia humana, una experiencia hecha de elecciones limitadas y de responsabilidades, a veces muy difíciles. Otto Carius, el as de los Panzer, no representa heroísmo, ni siquiera hoy. Su figura, nombre, farmacia y libro
son ejemplos de memoria crítica, de alguien que vivió la historia directamente y después intentó, incluso con dificultad, incluso replanteándose su propio pasado, darle un significado completo. Bienvenidos a Dentro la Historia, el canal para amantes de la historia contemporánea. ¡Feliz 2026! Para estar al día con nuestras novedades, visiten nuestro sitio oficial Dentro la Historia, donde encuentran muchísimos contenidos, nuestros videos, nuestros podcasts, nuestros artículos, nuestros análisis y nuestra tienda oficial para fans. Y sobre todo, el área donde pueden solicitar su boletín gratuito. Es un servicio exclusivo que hemos pensado para ustedes. Llamen a la historia, que les permite recibir al inicio de cada mes en su bandeja de correo electrónico un texto que presenta muchísimos contenidos, la línea de tiempo mensual, sugerencias de lectura, de visualización, de profundización y mucho, mucho, mucho más. Entonces, ¿qué están esperando? Entren adentro la historia y pidan su boletín informativo.